Pensamientos sobre la profesión de Nefi. Me importa porque creo que Nefi tuvo una carrera secular al principio. Esto pudo haber afectado su visión de los pastores de Israel. Siendo el hijo menor, es probable que Nefi no haya recibido entrenamiento para el liderazgo. Su situación pudo haber sido difícil. Nefi vio a los líderes del pueblo actuar tan mal como para merecer la destrucción de la ciudad. Luego Nefi tuvo que salir de sus habilidades para ayudar en la reunión de Israel. Al final, quiero conocer sus ideas sobre qué otras profesiones podría haber tenido Nefi. Basándonos en lo que sabemos, se podría suponer que fue abogado, comerciante, guerrero, herrero o escriba. Hablemos de algunas de esas opciones. Tal vez Nefi fue abogado, basándonos en su narración del homicidio de Labán. Jack Welch, quien es profesor de Derecho, señala cómo la narración de Nefi constituye una defensa legal y tiene características similares a otras narraciones de homicidios de esa época. Creo que eso es válido, pero hay que tener en cuenta que el relato que tenemos no fue escrito hasta varias décadas después del evento. Nefi habría tenido tiempo para hablar con otros y desarrollar su narración. Algunas características de su relato sugieren que tenía conocimiento de la ley de Judea, como por ejemplo especificar que el arma no era de hierro y que él no estaba al acecho. Sin embargo, no creo que solo un abogado pudiera haberlo escrito. Esto nos lleva a otro punto. Estamos bastante seguros de que Nefi escribió en el guión egipcio demótico. Esto se debe en parte a la mal llamada transcripción de Anthon. Otros ejemplos de egipcio demótico de ese período muestran que el idioma se utilizaba en transacciones legales y comerciales. Dado que Nefi podía escribir en demótico, es probable que tuviera experiencia similar a la de un notario o un asistente jurídico. Ahora bien, recordemos que las escrituras parecen difíciles de encontrar en Jerusalén en esa época. Parece que la única copia que Nefi conoce se encuentra en posesión de Labán. Además, esto sucedió aproximadamente en el momento en el que el rey Josías descubrió la ley de nuevo mientras reconstruía el templo. Por eso también parece justo decir que el entrenamiento de Nefi como escriba pudo haberse desarrollado en un ámbito secular. Aprender egipcio no es algo trivial. Hay casi 800 jeroglíficos descritos, lo que representa un esfuerzo significativo para Nefi. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué edad tiene Nefi? ¿Podría su formación sugerir posiblemente múltiples vocaciones? Recordarán que Nefi dice que era extremadamente joven, pero de gran estatura. La gente, incluyéndome a mí, parece pensar que esto significa que acababa de pasar por la pubertad. ¿Por qué si no juntar esos términos de esa manera? Sin embargo, hay otro dato que no estamos utilizando. 55 años o más después de abandonar Jerusalén, Jacobo escribe que Nefi comenzó a ser viejo. Para mí, eso sugiere que la edad de Nefi es quizás una década menos que la expectativa de vida normal. Si leemos en el libro de Tobit, que vivió en el norte de Israel solo 100 años antes, leemos que murió a los 117 años. Además, el libro de Mormón parece contar una generación como 100 años. Por lo tanto, es una suposición conservadora apostar que Nefi tuviera 100 años cuando muere. Esto podría ponerlo con una edad de hasta 45 años en el momento en que salen de Jerusalén. Recordemos que Enoc se refiere a sí mismo como un muchacho a los 65 años. Eso ciertamente hace plausible esa teoría. Pero aún tenemos el tema de la estatura. Parece que Nefi apenas ha alcanzado la edad de plena estatura. Al observar este gráfico, podemos ver que la edad de la pubertad ha disminuido aproximadamente 3 años en solo los últimos 100 años. Es difícil determinar cuándo ocurrió la pubertad alrededor del 600 a.C. Podríamos investigar más al respecto. De todos modos, no estoy diciendo que Nefi tenía 45 años, pero creo que es razonable pensar que era mayor de 18 años. Por lo tanto, es posible que Nefi haya tenido tiempo para múltiples o cambiantes profesiones. Estábamos hablando de los escribas y cómo los ejemplos de escritura demótica de esa época se utilizaban en documentos legales, transacciones y recibos. Para mostrar la importancia de ser un escriba, les muestro este certificado de divorcio en demótico de alrededor del 500 a.C. No está firmado. Simplemente concluye con el nombre del escriba.
Como puedes ver, el escriba se tiene a escribir lo que ocurre y su nombre. Tal vez sugiera que no había mucha alfabetización, ya que la preocupación por el fraude parece mínima. Siglos más tarde, documentos como este llevarían los nombres de testigos que probablemente podrían corroborar el suceso. Pero parece que en la época de Nefi el escriba era esencialmente el testigo. A veces también se les llamaba así. Esto es importante, ya que se ha encontrado la palabra egipcia para escriba en Israel, lo que sugiere que los escribas egipcios practicaban en la región. Aparte de la conexión entre los escribas y la administración legal o paralegal, otros han especulado sobre una conexión entre los escribas y los herreros. Básicamente, la propuesta es que los escribas recibían entrenamiento en trabajos con metales, porque, en última instancia, utilizaban placas de metal para escribir, y así aseguran su calidad. Ejemplos incluyen las placas de cobre utilizadas por los judíos en Cochín, India, o los registros de oro enterrados en antiguos templos, como esta pieza. Tiene sentido que los escribas pudieran aprender a fabricar su propio material de escritura. Por lo tanto, no tengo problemas en considerar que Nefi también fuera un herrero. Sin embargo, aún hay algunas preguntas que no hemos abordado. ¿Por qué el acero? El acero probablemente sea demasiado duro como material de escritura. Además, ¿por qué Lehi tiene tantos camellos y tiendas de campaña? Recuerda que dejaron Jerusalén furtivamente, por lo que es posible que no hicieran compras llamativas. Tal vez Lehi ya tenía animales y tiendas de campaña. ¿Es él un diplomático viajero? Bueno, creo que no, porque Labán puede matar a Nefi sin repercusiones. Tal vez entonces la familia de Nefi sean comerciantes. Dado que Nefi sube a Jerusalén, la topografía sugiere que no está en la ciudad propiamente dicha. Siempre me he preguntado por qué Lehi puede irse de la ciudad y su riqueza no es robada. Tal vez tiene una casa con una muralla que brinda seguridad y privacidad. Por favor, hazme saber qué piensas al respecto. Muy bien. Tenemos entonces a una persona tipo escriba con cierto entrenamiento legal o administrativo, que viaja con frecuencia y tiene cierta experiencia en trabajos con metales. Ahora, en caso de que no lo sepas, los arqueólogos han encontrado más de 10.000 sitios relacionados con minas en el valle de Timna, que datan de la época de Salomón. Eso está a más de 100 millas de Jerusalén, por lo que presumiblemente hay muchas razones para viajar y comerciar con metales. Pero eso nos lleva a una nueva pregunta. No hemos discutido el arco de acero de Nefi. Nefi parece valorar el acero en ocasiones, diciendo acero fino, hablando de su arco y acero finísimo. ¿Es Nefi un arquero entrenado? Además, ¿por qué tiene un arco de acero? Tal vez Nefi lo haya fabricado. Eso podría explicar por qué sus hermanos parecen tener arcos de madera a pesar de su antigüedad. Quizás entonces Nefi trabaje y utilice el acero. Otro detalle que sugiere que Nefi sabe sobre el acero es que él tienda a dar crédito a Dios cuando Dios le enseña algo. Sin embargo, nunca dice que Dios le haya enseñado la herrería. Más bien, la pregunta de Nefi a Dios es: ¿dónde puedo encontrar mineral para hacer herramientas? No era: ¿cómo hago herramientas? Esto nos lleva a algo que antes era controvertido. ¿Tenían los judíos acceso o conocimiento sobre el acero? Bueno, la arqueología nos ha respondido: sí lo tenían. Incluso se han encontrado espadas de acero en Israel. Pero en realidad podemos aprender más sobre la cultura judea aquí. Sugiero que el acero no era muy común. Este es un estudio lingüístico del Dr. Levine en la Jewish Quarterly Review. Trata sobre el acero. Solo puedo arañar la superficie. Aquí cita un antiguo texto hebreo que menciona que Nabucodonosor envió 300 mulas con hachas hechas de hierro que prevalece sobre hierro. Ten en cuenta que el acero es hierro con un poco de carbono infusionado, normalmente no más del 2%, para una durabilidad óptima. Tal vez hierro que prevalece sobre el hierro sea una referencia al acero, al menos eso es lo que sugiere el autor. Otro texto se encuentra en Jeremías, donde pregunta si un hombre puede romper el hierro. Luego aclara: hierro del norte. ¿Es ese un tipo diferente de hierro?
Además, el autor sugiere que Ezequiel 27:19 menciona el acero porque se lee como hierro brillante o hierro trabajado. Recordemos que el carbono tiene que ser infundido en el hierro. Claro que esto es trabajo. Si aceptamos esto tal como está, parece que el acero existe y los judíos lo conocen. Sin embargo, parece que la mayoría de las armas de los soldados no están hechas de hierro. Por eso a un lector le importaría que las hachas rompan el hierro. También vemos que los judíos no parecen tener una palabra para el acero en su idioma. Tal vez la tendrían si fuera más común. Además, cuando hablan sobre el acero, lo mencionan como proveniente del norte. Olvidé mencionar que en ese versículo de Ezequiel se está hablando sobre el hierro brillante o trabajado de la ciudad norteña de Tiro. Tengamos en cuenta que Jeremías y Ezequiel se dirigen a los judíos. Esto sugiere que sus oyentes conocen el acero, aun si solo como una importación. ¿Cómo se aplica esto a Nefi? Bueno, la capacidad de clasificar y trabajar el acero probablemente era una profesión muy rara en Judá en ese momento. Si Lehi tiene acero, no es de extrañar que Labán lo codiciara. Pero ahora tengo una nueva pregunta. Si Nefi es una especie de escriba herrero itinerante, ¿quién le está enseñando sobre el acero? La experiencia para fabricar acero parece no existir en Jerusalén. Además, ¿por qué le están enseñando? Dijimos que el acero probablemente es demasiado duro para escribir sobre él. Veo dos posibilidades aquí. O bien Lehi está asociado con algún tipo de nuevo gremio en Jerusalén, o tiene conexiones con ciudades del norte como Tiro y Nefi está aprendiendo allí. El conocimiento del acero ciertamente explicaría el estatus de Lehi como una especie de familia inmigrante adinerada en Judá. Tengamos en cuenta que los padres de Lehi probablemente vivieron en el norte de Israel, por eso lo describo como inmigrante. Entonces, o bien Nefi tiene múltiples vocaciones, o tal vez la familia de Nefi se dedica a la fabricación o comercio de acero. Eso explicaría la necesidad de un escriba que pueda registrar transacciones y también evaluar la calidad del acero. Debo señalar que Nefi menciona sus tesoros como nuestro oro y nuestra plata y nuestras cosas preciosas. Leído como una lista, parece que preciosa se refiere a algo distinto del oro o la plata. La idea de que el acero es más precioso que el oro se insinúa también en la descripción de la espada de Labán. En inglés se lee que es del acero más precioso. Recordemos que es el acero el que se describe como lo más precioso, no el oro. Entonces tal vez efectivamente Lehi tiene piezas de acero y eso es lo que Labán codicia. La mayoría de la colección aún puede ser solo de oro y plata. Volvamos a hacer una lista. La profesión de comerciante de acero parece incluir viajes, conocimiento de idiomas y habilidades de escriba, capacidad tanto en la forja tradicional como en la producción de acero. ¿Qué otras profesiones se les ocurren que requieran esas habilidades? Un último elemento para agregar a la mezcla. Aparte de posiblemente hacer su propio arco, Nefi parece ser muy competente en el uso de armas. Como era práctica en ese tiempo, incluso menciona la necesidad de hacer flechas nuevas para convenir con un arco diferente. Los arcos de diferentes pesos requieren flechas diferentes para una efectividad óptima. La competencia de Nefi podría apuntar a un entrenamiento militar. Tal vez Nefi sea un guardia armado, mientras la familia transporta envíos de acero por la región. Eso es lo que creo que encaja. Una profesión así ciertamente podría explicar la riqueza de Lehi y su estatus como inmigrante aceptado. Otra persona mencionó la ingeniería. Eso también sería plausible. Una vez más, esto no es solo académico. Me importa esto porque redefine cómo veo a Nefi y algunas declaraciones que hizo. Nefi tuvo que reinventarse y convertirse en un líder espiritual él mismo. Eso es parte del viaje que pasamos por alto y que quizás no apreciamos. Podemos leer el texto de Nefi y considerar que él guarda rencor contra los ancianos judíos de ese tiempo, ya que él los culpa explícitamente por la destrucción de Jerusalén.
Su retórica sobre las iglesias en los últimos días es una de las más negativas que se encuentran en el Libro de Mormón. Hablaré más sobre eso luego. Entonces, déjenme saber qué piensan, qué me he perdido y qué otras profesiones creen que tuvo Nefi antes del exilio. Hasta la próxima.